Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Primera Pedro 4:10. Hoy vamos a continuar con la serie Dones, Activación y Ejercicio de los Dones de Poder. Primera Pedro 4:10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, agradezco el momento que tú nos permites de poder leer tu palabra, que con reverencia podamos escucharla, Señor, y que a medida que lo hagamos, nuestro espíritu, alma y cuerpo reciba bendición. Gracias, Señor. Ayúdeme a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y cada una de nuestras vidas bendecidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Aleluya. Bien, hemos estado, hermanos, considerando la serie Definición, Activación de los Dones de Poder. El jueves pasado pues abordamos el último activador, y es a través de la autoridad y poder delegado que nuestro Señor Jesucristo, hermano, ha delegado a su iglesia como parte de su cuerpo. Y hoy vamos a seguir avanzando y hablaremos sobre cómo ejercitar los dones. Ya hablamos, definimos, ya vemos qué lo activa. Ahora procedamos al ejercicio. ¿Cómo ejercitar los dones? De hecho, ahí en 1 Pedro 4:10, la exhortación que Pedro le hace a la iglesia: cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo. En otras palabras, ejercítelo, ¿verdad? A los otros como buenos administradores. Bien, en primer lugar, hermanos, debemos decir que todo ejercicio de los dones debe de ser siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Esta es una cosa muy importante. El hecho de que tengamos dones no quiere decir que los ejercitemos cuando queremos, donde queramos, etc. No, debemos ser siempre guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto al ejercicio de cualquier don, hermano, ya que somos llamados a trabajar, a colaborar con Dios mismo. En 1 Corintios 3:9 dice esto el apóstol: porque nosotros somos colaboradores. Mire, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es usted de Dios? Somos colaboradores. En otra palabra, yo debo de pedirle a Él si está de acuerdo, o mejor dicho, ¿verdad? Yo debo de decirle a Él: Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Será que es parte de tu voluntad que yo haga esto? Entonces, eso es un colaborador, alguien que ayuda, alguien que está como de asistente a otro, hermano. Partiendo de esto, podemos decir que el método usado por los portadores de esos dones, hermano, son muy diversos. Los métodos que se encuentran en la Escritura son muy diversos, y por eso mismo, repito, debemos de recibir la guianza del Espíritu Santo para saber cómo operarlos, ¿verdad? Porque no podemos hacer, hermano, a cierto patrón, ¿verdad? O decir, bueno, de esta forma yo lo voy a ejercitar, ¿verdad? No, ya vamos a darnos cuenta, hermano, que en el ejercicio de los dones de poder es una cosa tremenda la forma como el Señor a veces se expresa y quiere utilizar al portador del don, ¿verdad? De una manera a veces muy peculiar, ¿verdad? Y por eso mismo, repito, debemos de ser guiados por el Espíritu, que nos diga cómo ejercerlo. De hecho, Jesús fue uno de esos que hizo tal cosa. Él no hacía nada sin la voluntad de su Padre. Allí en Juan 5:30, Cristo dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? La del Padre. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que Jesús nos da ejemplo de que no podemos operar ningún don, ninguna gracia o favor en nosotros independientemente de la dirección de Dios. Veamos a continuación, hermanos, algunas formas de cómo se ejercitaron estos dones de poder según la Escritura. Por imposición de manos. Esta es una forma en la cual se ejercita el don, ¿verdad? De sanidades, milagros, don de fe, por imposición de manos. Vamos a usar bastante la Biblia, hermanos, así que ténganla ahí a la mano. Mateo 8:3, por favor, busquemos esa cita rápidamente. No voy a detenerme mucho porque son pasajes muy conocidos, mas lo que deseo es que vea el método que se utilizó para el ejercicio del don. Mateo 8:3, ¿ya lo tiene? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Mire, imposición de manos. Lucas 4:40, por favor. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, ¿qué dice? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, Jesús también le dio ese método a sus discípulos para que lo sigamos, ¿verdad? Para que nos sirva a nosotros como una guía. Marcos 16:18. Busquemos, por favor, Marcos 16:18. Dice, bueno, desde el 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Y qué dice, hermano? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Avancemos, ¿verdad? En cuanto al ejercicio de esos dones con los apóstoles. Hechos 3, por favor. Hechos 3. Versículos 6 y 7. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo Pedro con el cojo? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire cómo se ejercita el don, a través de la imposición de manos. Veamos capítulo 5:12, siempre de Hechos. 5:12, por favor. Así de entrada dice el versículo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigamos avanzando. Capítulo 9, 17, 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Pablo las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Miren, ahí de entrada dice: y poniendo sobre él las manos dijo. Miren, ahí podemos ver la forma como se ejercita precisamente el don de sanidad, que es un don de poder, ¿verdad? Un don de poder. Ahora, sigamos avanzando. Veamos otro método. Ya vemos que la imposición de manos lo ocupamos para ejercitar el don, pero también la palabra hablada, hermano. No necesariamente tenemos que imponer mano. A veces con una palabra que viene obviamente de Dios puede levantar a un enfermo, puede sanar a un enfermo, puede desatar un milagro. Fíjese bien, con la palabra hablada.
Veamos allí Marcos 2, por favor. En Marcos 2, Jesús perdona los pecados de un paralítico, diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de los presentes, luego Jesús le dice al hombre, y en Marcos 2:11, mire lo que le dice: no lo tocó. Fíjese bien, él no lo tocó como en los otros casos, sino que ocupó la palabra. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bien, Juan 5, 8, 9. Veamos qué nos dice Juan 5, 8, 9. Ahí tenemos la historia de un hombre que llevaba 38 años de adolecer de una enfermedad en un estanque llamado Betesda. Jesús le encuentra y le dice lo siguiente, en Juan 5, 8. Jesús le dijo, fíjese bien, no lo toca, solamente da la palabra. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Veamos Mateo 8, 5, 13. Aquí tenemos cuando Jesús sana al siervo de un centurión con solo decirlo, sin necesidad de estar él presente. El centurión le dice en Mateo 8, 8, solamente di la palabra, le dijo el centurión. Fíjese bien, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y ya en Mateo 8, 13 tenemos la sanidad ya efectuada. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué poder hay en la palabra, no cree usted? Entonces, aquí podemos darnos cuenta, hermano, la forma o el método que se utiliza para ejercitar los dones de poder, los dones de liberación, etc. Bueno, sigamos avanzando. Marcos 1, por favor. Marcos 1, versículo 25, 26. Ahí Jesús expulsó un demonio mudo solo con una orden. Aquí estaba estaba ejercitándose el don de fe, porque el don de fe tiene esto, hermano, de echar fuera demonios, ¿verdad? Entonces, él ocupa la palabra. Curiosamente, hermano, no vemos que Jesús tocara a los endemoniados. Y esto creo yo que es algo que debemos nosotros como iglesia considerarlo. Si usted lee las historias, se va a dar cuenta que Jesús tocaba, aún leprosos él tocaba, pero endemoniados, él solamente ocupaba una palabra de autoridad, como lo vemos aquí. Versículo 25-26, ¿ya lo tiene? Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Fue libre. Fue libre. Jesús estaba operando un don ahí, el don de fe, pero él no tocó al endemoniado. Simplemente la palabra, dio la orden y la liberación se llevó a cabo. Tenemos otro ejemplo en Marcos 9, 25-26, hermano. Marcos 9, 25-26, donde Jesús libera a un muchacho con un espíritu mudo y sordo. En otras versiones dice que era epiléptico, pero en otras dice que tenía ese problema de mudez y sordera. Y con tan sola una orden, Jesús pues lo libera. Y repito, no lo toca, simplemente habla. Marcos 9, 25-26. Dice así: y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, mire, hermano, jamás lo vemos que se acerca, jamás lo vemos que lo agarra, lo toca, no, ¿verdad? Allí donde se encontraba él devanándose, porque el espíritu lo había tomado bien feo, ¿no? Y dice allí, y dice, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está
muerto. Mire qué interesante. Entonces aquí podemos darnos cuenta ya de dos métodos: imponer manos o con una palabra de fe, autoridad del cielo, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Cualquier don de poder, hermano, a través de una palabra, si viene con el respaldo de Dios, entonces esa persona puede ser sanada o puede ser liberada, así como ya lo hemos visto en estas escrituras. Hoy vamos a ver otro método. Este método, ya vamos a entrarnos a métodos un poco más, ¿cómo le diría? Menos convencionales, hermano. Vamos a buscar ahí en Marcos 6:7, por favor, otro método que se utiliza para el ejercicio de los dones de poder. Marcos 6:7. ¿Lo tenemos? Vale. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios. ¿Y qué dice ahí, amado? ¿Qué dice ahí? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ese es otro método. El ungir con aceite al enfermo, ¿verdad? Ese es un uso que se le da precisamente al aceite en el Nuevo Testamento. Ungir a enfermos. Ya voy a decir algo sobre esto, pero vamos a terminar la idea. Busque ahora Santiago 5:14, por favor. Santiago 5:14. Dice el apóstol: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a la autoridad de la iglesia. Por eso es anciano, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Y cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano. Ahí tenemos ya tres métodos: imposición de manos, palabra, ¿verdad? Con una orden, una palabra ungida que venga respaldada del cielo, utilizando aceite. Sobre el aceite quiero hablar lo siguiente, hermano. No hay ningún registro en el Nuevo Testamento de que se ocupe el aceite para ungir cosas, como muchas veces hacemos nosotros, ungir. Quiero que venga a ungir mi casa, hermano, ¿verdad? Eso es en el Antiguo Testamento, se ocupaba el aceite para consagrar cosas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya no es necesario. El uso del aceite es exclusivo ¿para qué, hermano? Según lo que hemos leído. Para ungir enfermos. Para ungir enfermos solamente. No necesitamos utilizar aceite para untarlas con aceite a las paredes, las puertas, los suelos, nada de eso. No hay registro bíblico de eso en el Nuevo Testamento, hermano. Y nosotros tenemos que regirnos en base a qué, hermano, al Antiguo o Nuevo, al Nuevo Testamento, a la forma como procedió la iglesia primitiva. No podemos salirnos de ese patrón, ¿verdad? Entonces ahí yo les dejo esto para que usted pues lo considere muy seriamente, porque de repente somos muy dados a utilizar el aceite y de una forma no correcta, no bíblica, porque ya vemos que el aceite solamente es utilizado para ungir enfermos, hermano, ungir enfermos. También podemos nosotros, a la hora de estar invistiendo a una persona de algún ministerio, también podemos utilizar el aceite, ¿verdad? Pero ya cosas, hermano, ya ungirlas con aceite no hay ninguna escritura bíblica que nos dé el aval para hacerlo. ¿Amén? ¿Queda claro eso? Amén. Bueno, ahí tenemos tres métodos. Vamos a ver, hermano, otros métodos. Y aquí se pone un poco ya más serio el asunto, hermano, ¿verdad? En cuanto a esto,
Son métodos, como les repito, poco convencionales. Marcos 5, 27, por favor. Marcos 5, 27. ...27, 29... Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Miren, hermano, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mire, hermano, aquí tenemos otra forma en la cual se ejercita también los dones, ¿verdad?, de poder, un poco, ¿cómo le digo?, no ortodoxa, pues, ¿verdad? Ocupar la tela. De hecho, hay otra referencia bíblica de eso. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos 19:11. Hechos 19:11. ¿Ya lo tiene? Y hacía Dios, miren, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, los dones de poder estaban activos en el don de sanidades, dones de milagros, dones de fe. Dice en el versículo 12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínense, hermano, ¿verdad? Es decir, el apóstol Pablo estaba en su ministerio, ¿no? Y obviamente la gente miraba algo sobrenatural en este hombre, que fluía el poder de Dios. Y ahí es donde viene la fe también de las personas, ¿no? Y le decían: por favor, toque esto, toque este pañito, ¿verdad? O se sacaban sus cosas, sus delantales, las mujeres, etcétera, lo que tenían allí, ¿no? Y Pablo los tocaba. Se lo llevaban a los enfermos que no estaban ahí, hermano. Se lo llevaban a los enfermos. Y cuando la tela tocaba al enfermo, se liberaba el don de sanidad, de liberación o de milagros. Se ejercitaba. Mire qué cosa más curiosa. Por eso le digo, hermano, en cuanto al ejercicio de los dones de poder, es muy diverso. Y por eso es que debemos de tener nosotros la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no podemos hacer de esto un método, de decir que todos los días, hermanos, traigan todos, sus paños, ¿verdad? Y vamos a hacer esto porque ahí está. Hermano, hay que pedirle a Dios si realmente quiere eso. ¿Me escuchó? No le estoy diciendo que no. Porque yo me recuerdo que allá donde yo me congregaba un día hicieron eso, fíjese. Mi hermano pastor dijo: hermano, yo sé que ustedes tienen gente enferma, dijo, en otros lugares, aún en otros países, le dijo, traiga un pedazo de tela virgen, es decir, no usado, ¿verdad? Y lo pusieron en como canastillo, hermano, y la gente empezó a orar por ellos. Hermano, viera qué testimonio los que después se dieron. Porque esos pedacitos de tela viajaban, se los llevaban al extranjero, a otras partes, a otros departamentos, y la gente recibía a usted. Viera qué testimonio más poderosos. Pero eso no quiere decir que ahí en la iglesia se quedaron haciendo lo mismo, porque funcionó. Aló. El hecho de que funcione algo no quiere decir que ya le va a quedar a usted como ley que sí debe de hacerlo, o imponer en otros. No es que a mí me funcionó, también te va a funcionar a ti. Cuidado. A usted sí le puede funcionar, pero a mí no, porque el Espíritu Santo trabaja de una forma muy diferente con cada quien, hermano. Así que no me imponga su método, ni yo tampoco le puedo imponer el mío. ¿Me escuchó?
Tenemos que fluir bajo la dirección de Dios. Aquí ya vamos a entrarnos a cosas bien raras, hermano. Y que obviamente así se ejercitaban los dones. Pero no con esto que le estoy enseñando quiere decir que lo vamos a hacer nosotros. No sé, tal vez algún día, ¿verdad? Yo le diga, hermanos, traigamos pañuelos, ¿verdad? Por lo general, usted siempre aquí ha visto que imponemos manos y ungimos con aceite. Es lo que más se ve aquí. Otra cosa no. Pero no estoy diciendo que el Espíritu no nos pueda guiar a algo diferente. ¿Me escuchó? Porque tenemos que estar abiertos a eso. Y no ser dogmáticos, ¿verdad? Estar cerrados, herméticos. No. Es que el Espíritu Santo trabaja de una forma, hermano, a veces incoherente para la gente, como ya vamos a ver, darnos cuenta. Bueno, allí, imagínense llevar pedazos de tela. Esta gente está chiflada, ¿verdad? La cosa es que funcionó. Ahí se les cayó la boca a todos los retractores. Bueno, otra cosa que también tenemos aquí, hermano, en la Escritura, es que también la sombra de una persona ungida puede en un momento dado traer al ejercicio del don de poder, tal como sucedió en el caso de Pedro. Ahí en Hechos 5 tenemos esa historia tan interesante y tan peculiar, ¿verdad? Y vuelvo al punto, no quiere decir que nos vamos a poner al mediodía por ahí a ver cómo está la sombra, ¿ver? Y a poner un montón de gente enferma allí que reciben ahí la sombra de uno. No, hermano, tampoco le estoy diciendo que haga eso. Aquí son ejemplos, ¿verdad?, cómo se ejercitaron los dones de poder, pero vuelvo al punto, no quiere decir que tengamos licencia nosotros para hacerlo, a no ser que el Espíritu Santo lo indique. Porque si a mí el Espíritu Santo me indica hacer algo loco, yo lo hago, hermano. Amén. Independientemente a usted le cause tontería, le cause risa, a mí me importa poco eso. Amén. Pero si yo recibí la orden de hacerlo, yo lo hago. Amén. Aunque para usted sea locura. Aquí es donde uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu, ¿verdad? Va. Entonces, en Hechos 5 tenemos eso. Hechos 5 dice, 5:15. Dice ahí, tanto que sacaban los enfermos a las calles, mire qué tremendo eso, hermano, a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire qué cosa más maravillosa. ¿Ya puede usted imaginarse esa escena? Yo sí me imagino esa escena, hermano. Las calles abarrotadas y en los andenes, ahí en los costados, un montón de gente tirada, enferma, y los apóstoles desfilando como que fuera el 15 de septiembre. Como que fuera 15 de septiembre, y a medida que el sol les daba a ellos y la sombra se proyectaba, hermano, caía sobre los enfermos y la gente recibía. Yo digo, Padre Santo, qué unción de esta gente. Pero es comprensible, hermano, porque la iglesia iniciaba. ¿Me escuchó? La iglesia iniciaba, la iglesia de Dios estaba recién nacida. Entonces era necesario un despliegue del poder de Dios fuera de serie, ¿verdad? Cosas que actualmente pues no lo vemos, aunque sí yo les digo, hermano, que sí yo he visto videos en YouTube de personas que bajo la dirección del Espíritu han hecho esto, y yo he visto gente salir de la silla de ruedas cuando los predicadores pasan así con su sombra, y dice, aquí pasó esto, se apropia, recibe la dirección de Dios y la da, y decir, lo vas a hacer porque va a suceder lo mismo, y hacen caso, hermano, y uno se queda impactado, hermano, impactado, ver esa clase de poder de Dios de una forma tan extraordinaria y de una forma tan peculiar, ¿verdad?
Bueno, algunas veces, hermano, cualquier ceremonia simple es asociada con el ejercicio del don. Por ejemplo, como bañarse. Como bañarse, así como lo oye usted. Como bañarse. ¿Dónde está eso registrado? Segunda Reyes 5:14. Vaya conmigo, por favor. Segunda Reyes 5:14. ¿A quién le pasó eso? A un general sirio, ¿verdad, hermano? A Naamán. Segunda Reyes 5:14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y ahí sucedió el don. Ahí se ejercitó el don, a través de ese acto profético, ¿no? Y dice: y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Miren, hermano, el profeta no lo tocó, le dio una palabra: anda, bañate, le dijo. Anda, bañate. Y en el Jordán te vas a bañar, en ese río que vos consideras sucio, ahí te vas a ir a zambullir. Y no una, 7 veces le dijo. Y usted ya sabe que él, la razón, ¿verdad? A veces, hermano, como que no nos cuesta, ¿verdad? Y empieza el hombre a racionalizar la orden y decir: bueno, yo pensaba que este hombre vendría, me daría mis honores respectivos, me recibiría de tal forma que él pondría sus manos sobre mi cabeza. Él ya tenía su método, pero Dios tiene el suyo. Por eso le digo que nosotros no podemos encasillar a Dios. Necesariamente tenemos que andar en el Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere hacer con determinada persona. Con Naamán, lo que el Señor le indicó al profeta era que se vaya a bañar al río Jordán, y 7 zambullidas. A la 7ª zambullida que va a quedar sano. Dicho y hecho, así sucedió. Poco ortodoxo esto, ¿verdad, hermano? Fuera de lo común, ¿verdad? Pero si viene del cielo, hay que hacerlo. Jesús, hermano, tuvo situaciones bastante fuera de serie, como procedió a veces él. Ya vemos que él imponía manos, él ocupaba la palabra, pero a veces él hacía cosas mero raras y antihigiénicas, ¿verdad, hermano? Que cualquiera pudo haber dicho: no, hombre, qué suciedad es esta. Entonces, vamos a verlo. Marcos 7:31. Pero es la forma como se ejercitó el don, fíjese en él. Marcos 7:31. Marcos 7:31. Bien, dice: y comenzó a enseñarles que era necesario. Permítame. Marcos 7, ¿verdad? Sí. Marcos 7, 31 al 35. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que fíjese bien, ellos ya tenían un método. Como ya habían visto a Jesús poniendo manos, dijo: pone manos sobre él. Ya ellos traían ya su método en mente, ¿no? Así va a ser Jesús el milagro, ¿verdad? Y trajeron al sordo y al tartamudo y le rogaron que le pusieran las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, fíjese qué cosa más curiosa lo que pasa aquí. Él no lo hizo públicamente esto, hermano. Él no lo hizo de una forma pública. Dice que él lo apartó de la muchedumbre y empezó a abordarlo a él propiamente. Y fue entonces que Jesús ejercitó su don, ¿verdad?, de esta forma tan peculiar. Y dice: tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él
y escupiendo tocó su lengua. ¿Sí? Así la cara que pone usted, la puse yo también cuando leí como la primera vez. Así, qué raro, ¿eh? Sí, escupió y le tocó la lengua. Pero lo hizo aparte, no en medio de la multitud, ¿verdad? Para que, uy, ¿qué es esto? No. Lo apartó e hizo todo ese ejercicio, ¿no? Con él, ¿no? Le tocó el oído, ¿verdad? Le metió sus dedos en las orejas de él, escupió, tocó su lengua y levantándolo dijo, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo. Fíjese que esa palabra gimió, hermano, es como, es como un clamor del Espíritu que Jesús le hizo al Padre, pidiendo por la sanidad de este hombre. ¿Por qué lo hizo? No sé. Quizás porque la situación lo ameritaba, quizás la situación era muy fuerte. Yo no sé qué estaba visualizando Jesús en ese momento, pero es bien curioso. Nada está por coincidencia en la Escritura, hermano. Nada. Ninguna palabra está fuera de lugar o uno dice, insignificante. No, ninguna palabra. Téngalo usted así, ¿verdad? No. Eso tiene una razón de ser. Levantó los ojos al cielo, dice, y gimió, es decir, clamó, y le dijo, éfata, que es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Pero verdad que con el otro mudo y sordo no hizo eso. Solo dio la palabra. Pero aquel sí dice que era endemoniado. De este no era un demonio el que producía esa enfermedad, ¿verdad? Era una enfermedad que tenía, ¿verdad? Y no se dice si era un demonio, allí no dice nada. Por eso es que Jesús lo toca y procede de esa forma tan peculiar, ¿verdad? Tan peculiar, hermano, de escupir, tocar la lengua, bueno. Así que, bueno, ya puede imaginarse una persona, un predicador haciendo eso. ¿Cómo lo miraría usted? ¿Usted se dejaría hacer eso? Hay memes ahogados, ¿verdad? Mire, hermano, si algo viene del Espíritu, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que eso viene de Dios. ¿Me escuchó? ¿O es un show? ¿Un espectáculo? Aquí entra bastante el don de discernimiento, ¿verdad? Pero la Escritura claramente dice, hermano, que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu. Así que cuando algo viene de Dios, por muy raro que sea, el Espíritu Santo siempre va a dar testimonio. Algo va a pasar, algo va a suceder, que los que somos hijos de Dios, vamos a decir, no, esto es de Dios. Por muy raro que sea y lo que estoy viendo, esto viene de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Veamos otro, porque esto no fue un caso aislado. También tenemos otro en Juan 9, hermano. Busquemos en Juan 9, versículo 6. Juan 9, 6, 7. Aquí hizo Jesús lo mismo, pero lo hizo con un ciego, hermano. Juan 9, 6, 7 dice, dicho esto, escupió en tierra. Mire, hermano, otra vez lo mismo que hizo con el sordo y el tartamudo, ¿no? Dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Ahí sí hizo un poco más de ejercicio. Y para hacer lodo con la saliva, quiere decir que le echó bastante.
porque con un escupitajo no creo que se haga lodo, si lo consume rápido la tierra, ¿o no? ¿Ya puede imaginarse la escena? Yo sí. Y escupí en tierra, a haber escupido más de una vez, a ver cuántas veces, para llegar a eso de llegar a una pasta de la tierra, ¿no? Una cosa pastosa, porque dice ahí, e hizo lodo con la saliva. Y luego agarra el lodo, la arcilla que había formado, ¿verdad? Y dice que lo untó a los ojos del ciego. Mire qué cosa más interesante. Fíjese, hermano, que aquí, bueno, hay muchos comentaristas que dicen, ¿verdad?, que como nosotros salimos de la tierra, Jesús literal le estaba formando los ojos al ciego. Como nosotros procedemos solo la mujer no procede de la tierra propiamente, por eso es de mayor aguante. ¿Me escuchó? En cambio los hombres somos más nacos, más cobardes, más llorones. Las mujeres pueden andar con un montón de cosas en su cuerpo y con tanates en la cabeza, haciendo aquí, haciendo allá, teniendo tiempo con los hijos, teniendo tiempo para ir a comprar. Yo no sé cómo le hacen. Pero a nosotros nos agarra una fiebre. Ay Dios, se acabó el mundo. Se acabó el mundo. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no me equivoco? Para que vea. No, hermano, hay que ponerle sentido. Porque la mujer fue tomada del hueso, de algo más duro, y nosotros del barro. Para que vea. ¿Verdad? Entonces, volviendo a esto, muchos comentaristas dicen que como nosotros somos tomados de la tierra, y Jesús hizo esto, ¿no? Lo que Jehová, lo que el Padre hizo en su momento, que formó al hombre con la tierra, ¿ya? Lo formó. Él estaba en ese momento formando, no al hombre, sino ¿el qué? Los ojos del ciego. Por eso es que le puso esos chupustillos ahí, ¿verdad?, en las cuencas de los ojos, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, ¿y qué hizo el ciego con aquella plasta de lodo? Y se lavó y regresó bien. Mire cómo se ejercitó el don ahí de sanidad. Bueno, ese fue un don de milagro, hermano, porque quizás le formó. Quizás estaba, bueno, yo he visto ciegos, hermanos, que ya no tienen el globo ocular y por lo tanto se enjuta esta parte de los párpados, se les enjuta, ¿verdad? Y solo se les mira la cuenca de la calavera, porque ya no tienen el ojo ocular. Entonces quizás así era este hombre, ¿verdad?, que solo tenía aquella cosa. Era feo ver eso, ¿no? Y Jesús rellenó ese hueco con lodo. Rellenó ese hueco con lodo y le dijo: anda, lávate. Y ya cuando se lavó, que el hombre ya traía formaditos sus ojos, hermano, y a saber de qué color también eran. Porque si fueron formados por Jesús, ya no sé. No, yo digo, lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Entonces ni quiero imaginarme, bueno, ¿cómo no? A mí me encanta imaginarme las cosas, hermano. Así que creo que fueron unos ojos preciosos que Jesús le dio a ese hombre, ¿verdad? Hasta pestañas le formó. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente que tiene ese problema de hundimiento, se les cae también las pestañas, hermano. O sea, pierden completamente la estética del ojo. Es tremendo, hermano, ¿verdad? Así que fue un milagro maravilloso. ¿Qué tiempo es eso, verdad, hermano? Ya me imagino qué privilegio de esos hombres haber visto estas cosas tan maravillosas, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, cómo Jesús ejercitó los dones de poder de esa forma
tan rara, ¿verdad? Tan peculiar. Veamos Isaías 38:21 para terminar con los diferentes métodos. Aquí el profeta hizo algo con un rey. Isaías 38:21. El profeta Isaías hizo algo con el rey Ezequías, que tenía un problema en su pierna. Y dice, y había dicho Isaías, tomen masa de ¿qué? Miren, masa de higos. ¿Por qué no otro fruto? ¿Por qué no naranja? ¿Por qué higo? Propiamente higo. Y la gente dice, no, es que el higo tiene propiedades. Y es cierto, el hígado tiene propiedades, hermano, ¿verdad? En medicina y todo eso. Pero no era el higo en sí. Ese era el medio, el método que Jehová estaba ocupando para sanar a Ezequías, ¿verdad? Entonces dice así, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y ponla en la llaga y sanará. Y usted conoce bien la historia, que sanó, hermano. Sanó. Y era una enfermedad de muerte. A saber qué cosa más terrible era eso que le provocaba esa llaga, que lo iba allá al borde pues de la muerte, ¿no? Pero él obedeció, se dejó poner esa pasta, ¿verdad? Hecha con higos, le la pusieron y fue sano el hombre. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que los métodos o las formas de ejercitar los dones son a veces poco ortodoxas, fuera de lo común. Por eso es importante la guianza del Espíritu Santo durante el ejercicio de esos dones. Porque de repente el Espíritu, repito, puede hacer de que nos direccione a hacer cosas que a la lógica de personas sea una locura y no sea así. Simple y sencillamente Dios quiere usar este método, ¿verdad?, para glorificarse. Yo creo, hermanos, que a veces si Jesús procedía o Dios procedía así con la gente, es que eso les ayudaba a ellos a fortalecer su fe. Hay gente que tenía una fe tan bárbara que solamente la palabra de Jesús le bastaba para desatar un milagro, como en el caso del centurión, que no tiene necesidad de llegar a mi casa. Jesús iba con disposición de ir a la casa, hermano. Pero el centurión, la fe de ese hombre era bárbara, ¿no? Le dijo, no necesito que tú vayas. Yo he visto que tú eres un hombre que tiene autoridad. Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Pero hay otras personas que necesitan como ayudadita, ¿verdad, hermano? Para que su fe se fortalezca. Y por eso es que de repente vemos a Jesús haciendo lo que hizo, o algunos profetas del Antiguo Testamento haciendo lo que hicieron, ocupando masa de higo, ocupando el barro, diciendo anda bañate, zambullite, usar agua, etcétera, ¿no? Aún el aceite, ¿verdad? El uso de aceite, ¿no? Entonces, Dios no es que requiera precisamente esas cosas, hermanos, para hacer sanidades, milagros o liberaciones, pero a veces nosotros somos muy incrédulos y necesitamos un punto de contacto, ¿verdad?, para poder ayudarnos a que creamos por nuestra sanidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso puede ser una explicación viable del por qué se procedía de esa forma, pero también quiero dejar claro que si están escritos no es para que nosotros lo llevemos a cabo tal cual, así sea, ¿no? Sino para hacernos ver de que en el ejercicio de los dones hay muchos métodos y va a depender de la dirección del Espíritu Santo, hermano, el llevarlo a cabo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo de un momento dado me lleva a hacer una de estas cosas un poco fuera de lo común, pero si yo sé que es algo que Dios me está guiando a hacer, hágalo, ¿verdad? Y la prueba del respaldo de Dios lo va a ver cuando esas personas son sanadas.
¿Me escuchó? Porque esa es la prueba de fuego. Mire, hermano, yo he visto predicadores que, por cierto, hay personas que por eso es que critican a otros por el método que a veces ocupan para ministrar sanidad. Mire, hermano, yo he visto a personas que tiran agua, botellas de agua, a veces hasta mangueras les hacen pasar a los altares, ¿no? A los púlpitos, y empiezan como a cargar a grama, van. Pero la gente recibe sanidad, fíjense. Yo digo, si funciona, por muy raro que sea, Dios le dio la orden. Uno, hermano, en ese aspecto debe tener mucho cuidado en hablar. ¿Me escuchó? Porque puede ser que para usted eso sea una locura o una tontera. Si yo me pongo aquí a escupir y yo le digo, venga, le voy a pasar un poquito de mis microbios a usted, ¿verdad? Y le voy a poner las manos, porque Dios me indicó hacer. No voy a ocupar aceite, mi saliva voy a ocupar, hermano. Y así, como que una paleta a la mano. Venga, hermano. Y usted puede decir, pero qué antihigiénico es. Bueno, Jesús hizo algo antihigiénico. Es lo que le digo, nosotros no podemos estar cerrados tampoco, hermano, ni ser dogmáticos en eso, es decir, muy cuadrados, pues, porque el espíritu a veces hace cosas, hermano, que para el hombre natural le son locura. Y ahí lo vemos. Así que yo le digo, y pidámosle a Dios que Dios no me diga que haga las cosas, porque yo sí lo hago. Si yo recibo una orden rara, créame que yo la voy a hacer, hermano. Independientemente, repito, si usted se pone en conflicto conmigo y me dice, no, yo no voy a esa iglesia de locos. Allá está la puerta abierta, hermano, que le vaya bien. Pero yo voy a obedecer a Dios antes que a usted. Entonces, con los métodos, hermano, en cuanto a los dones de poder, tenemos estos métodos poco ortodoxos, ¿no? Fuera de lo común, ¿verdad? Que rayan a veces en la locura, pero bueno, a veces el Espíritu ocupa las locuras para glorificarse, ¿verdad? Y así es Dios, ¿verdad? Pero repito, hermano, con esto no le estoy diciendo que lo vayamos a practicando. Miren, el pastor dio licencia, ¿verdad? De que podemos utilizar esto, y yo no las quiero ver escupiendo allá medio mundo, hermano, ¿verdad? No, tampoco. Entonces, yo creo que he sido suficientemente claro, ¿verdad? En hacerle ver las diferentes formas en las cuales el Espíritu Santo desea hacer lo suyo, ¿verdad? Que ocupa diferentes formas, métodos para ejercer algún don, manifestar algún don, ¿verdad? Pero hay que ser sensible. El portador de ese don debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que aquello pues sea, obviamente, traiga gloria a Dios, porque es lo que se pretende con todo esto, glorificar a Dios y no al hombre. Amén. Entonces, es lo que se pretende, hermano, ¿verdad? Así que así están las cosas, hermano. El Espíritu Santo, Él es el que va a indicar la forma como debemos de proceder. Estos son simplemente ejemplos, métodos que se usaron, ¿verdad? Los más tradicionales que por lo general la iglesia ocupa es la imposición de manos, el ungir con aceite. Y rara vez he visto yo que se dé una palabra, pero sí se da. Yo he visto aquí sí he visto en nuestra congregación que Dios da palabra de sanidad y la gente recibe, ¿verdad? Entonces sí, es bíblico, pero ya lo otro, ahí hay que darnos en pausa. Hay que quedarnos en pausa y decir, Padre, tú sabrás la forma en que tú quieres que en un momento yo ejerza los dones que tú me has dado, los dones de poder, ¿verdad? Pero repito, uno debe de estar abierto
a las indicaciones que el Espíritu Santo pues nos puede hacer en su momento. ¿Está quedando claro? Bueno, además, hermano, al ejercitar el don, esto sí es algo muy importante que se considere. Cuando estamos por ejercitar el don de ya sea de sanidad, de milagro, don de fe, siempre debemos de decir, en el nombre de Jesús. Jesús no tuvo que decir, en mi nombre sé sano, porque ya en sí Jesús es virtud y poder. Jesús no tuvo necesidad de decir en el nombre de Él, ¿verdad? Decir así, literal, ¿verdad? En mi nombre recibe sanidad. No. Si usted se fija, Jesús no dijo eso. Él ponía manos y la gente sanaba. Pero nosotros como iglesia, sí hemos recibido indicaciones claras y precisas que debemos usar el nombre de Jesús a la hora de ejercitar nuestros dones. Independientemente cuál método sea, pero debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo eso? En Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que ese es algo que sí tenemos que hacer. Ese es algo que siempre tenemos que hacerlo al orar por enfermos, al administrar sanidad divina, decir siempre, en el nombre del Señor Jesús, sé sano. O dependientemente de la palabra que Dios le ponga, pero siempre debe poner a Jesús por delante. ¿Con qué propósito, con qué finalidad se da todo esto? Para enfocar a la gente ¿a dónde? ¿Al portador del don o al dador del don? Al dador del don. Fíjese que Jesús hasta ahí nos protege, nos está protegiendo. Porque uno es muy dado, hermano, a vanagloriarse. Uno es muy dado a que la gente se enfoque en uno y deja en segundo plano a Jesús. Y ese es un peligro, cosa que no debe de pasar, hermano. ¿Me escuchó? Nosotros somos como la luna. Nosotros no tenemos luz propia. Si hay luz en nosotros es porque Dios nos las ha impartido por Jesús. Él es el sol de justicia. Y en lo natural la luna, si tiene luz, es porque el sol le da esa luz maravillosa cuando está llena, que nos encanta, ¿verdad, hermano? Igual la iglesia. Nosotros somos la gloria y el reflejo de Jesús. Entonces debemos de glorificar a Jesús. Debemos de alabar a Jesús. Que cuando la gente reciba, sepa que no ha sido por los méritos nuestros, sino porque a Jesús le ha placido. A Dios le ha placido sanarle. A Dios le ha placido regalarle un milagro. A Dios le ha placido liberarle de alguna atadura. ¿Me escuchó? Y aquí es donde uno debe de tener mucho cuidado. El hecho de que yo sea portador de un don no me da licencia de robarle a Dios la gloria. Cuidado con eso. Dios comparte todo con nosotros, menos su gloria. Ese es solamente de Dios, hermano. ¿Verdad? Así que eso tenganlo en mente. Ahí dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre, dijo Jesús. ¿Queda claro eso? Amén. Va. Para ir concluyendo, generalmente, hermano, la persona enferma no tiene otra cosa que hacer sino creer para el cumplimiento de la promesa. Ese es uno de los requisitos que Dios pone a la persona enferma, que crea, ¿verdad? En Marcos 5:34, pues Jesús le dice a aquella mujer que había tocado el borde de su manto, le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe, le dice.
Entonces ahí podemos darnos cuenta que la fe, ¿verdad?, es importante para la persona que está enferma, hermano, para que reciba. La fe es muy importante, hermano. Eso de la fe es trascendental para nosotros los cristianos, ¿verdad? De hecho, por la fe nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces la fe es trascendental, es importantísimo, ¿verdad? Entonces todo se recibe por fe, todo, ¿verdad? Entonces tenemos un pequeñísimo ejemplo. Ahí puede ver usted otros ejemplos, pero la fe, a veces a Jesús le impactaba la fe de extranjero, por lo menos de ese centurión que dijo: yo no he visto una fe tan grande como la de este hombre, dijo. Es la fe, la fe. Ahora, también el que tiene el don debe de tener también fe. ¿Me escuchó? O sea, ambos deben de tener fe. Aquel que está por recibir como aquel que otorga por un don que ha recibido. ¿Qué dice en Santiago 5:15? Búsquelo, por favor. Santiago 5:15. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe, ¿qué dice? Mire, y la oración de fe. ¿A qué oración se estaba refiriendo aquí el apóstol? A la oración que hace uno por el enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, como repito, la fe es básica, importantísima. Cada quien debe de operar su don de acuerdo a la medida de fe que ha recibido. Así que la fe es muy importante, básica, para poder llevar a cabo, hermano, o para poder ejercitar los dones de poder, utilizando el método que Dios, pues, en un momento dado, pues, le ponga, ¿verdad?, a usted que debe de llevar a cabo. Así que así están las cosas, hermano. Espero que haya quedado claro la forma como ejercitar los dones de poder. De hecho, nosotros aquí ya lo hemos hecho en nuestros jueves de avivamiento que hemos tenido. Amén. Hemos puesto manos sobre los enfermos, etcétera. Hemos llevado a cabo esto. Ahora nos profundizamos, porque sí quería hacerles ver que el Espíritu Santo, hermano, no está limitado a un determinado método. Dios puede utilizar muchas formas para que nosotros ejercitamos esos dones, pero tenemos que tener sensibilidad del Espíritu, ¿verdad?, para poder llevarlo a cabo y tener ese respaldo de Él. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder exponernos a esta palabra tuya. Señor bendito, ayúdanos. Yo sé, Padre, que esta congregación tú la has bendecido con dones de poder. Aquí hay gente que fluye en dones de sanidad, dones de milagro, dones de fe. Padre mío, era muy importante saber la forma, los métodos que podemos utilizar en un momento dado para poder ejercitar esos dones. Señor, ayúdenos a ser sensibles a tu Espíritu Santo. Ayúdenos, Padre eterno, a poder ser pastoreados por Él. Que nosotros no podemos, Señor, ejercitarlos como queramos, cuando queramos. Tenemos que ser obedientes a tu voz, a tu dirección. Padre mío, en el nombre de Jesús, pido que nos ayudes, Padre. Que esta congregación sea una iglesia donde vea el poder de Dios en acción. Donde no solamente, Señor, escuchemos palabra, sino que también veamos tu poder. Padre mío,
Que esta enseñanza active lo sobrenatural en mis hermanos y que a través de la enseñanza ellos puedan ejercitar de la forma correcta, Señor, o como a ti te place, Padre mío, esos dones que por gracia hemos recibido. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has guardado. En el nombre de Jesús, tu bendición, Padre. Amén, Señor, y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.